Primero vamos a hacer un recuento de lo visto en la clase anterior. Ayúdeme, Ágata. ¿Qué vimos la clase anterior en ciudadanía? Sobre las fuentes de historia. Sobre las fuentes de la historia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué fuentes de la historia nomás puntualizamos? O mejor dicho, pongámosle así, las fuentes de la historia son importantes siempre y cuando estaremos en historia. ¿Y en ciudadanía qué vimos? Sofía, no se El olviden, último estamos que en vimos, ciudadanía. dicen, creo que el último que vimos fue la ciudadanía en la Roma antigua. Ya, lo último que vimos fue la ciudadanía en la Roma antigua. No se olviden, no se pierdan de la materia en la que estamos. Por ahí yo entiendo, nos perdemos en qué materia estamos, pero por favor, separen. En este momento les pido, de favor, ustedes suban. Ya han tenido tiempo suficiente, a mi parecer, para estas consideraciones de lo que se refiere a los temas, a los contenidos. Entonces, por favor, suba los contenidos y la carátula, todos estos temas a la plataforma. Está ya para que usted pueda subir, simplemente como tarea lo sube para ir revisando si estamos tomando en cuenta. Usted puede dividir en consideración de las temáticas el cuaderno como necesite, pero es importante que lo divida porque nos perdemos en la materia en la que estamos. Nos damos a veces cuenta y suele suceder, no hay ningún problema, pero debemos ir puntualizando, ¿sí? Ahora, dentro de esta consideración, no se olviden, estamos en ciudadanía y estamos viendo el tema justamente de la ciudadanía. Hemos visto la ciudadanía en la Grecia antigua y estábamos revisando la ciudadanía en la Roma antigua. Estábamos puntualizando y revisamos el video sobre la Roma antigua. ¿Confirman sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí. Sí, Sí, vimos. entonces, si revisamos el video, cuéntenme, ¿qué épocas nomás puntualizamos en cuanto a la Roma antigua? ¿Cómo dividíamos la época romana? Monarquía. La Republicana. monarquía, primero, la monarquía, la época de la fundación también de Roma en el 753, y ahí comienza la monarquía. ¿La monarquía de qué años a qué años decíamos que va? 753 antes de Cristo y 509 antes de Cristo. Hasta el 509. Desde la fundación de Roma, la fundó supuestamente Rómulo y Remo, y se dio todo este proceso. De ahí vamos a la época que nos compete, la República. Esta época republicana propiamente va del 509 antes de Cristo ¿hasta qué fecha? ¿Alguien recuerda? Hasta el 27. Hasta el 27, muy bien, hasta el 27 antes de Cristo. Aquí también antes de... Bien, esta época es la que a nosotros más nos interesa. Después de la República vino la época imperial, el Imperio Romano. Este imperio tuvo una mayor extensión, pero no nos vamos a centrar en la época imperial. Nos vamos a centrar principalmente en la época republicana. ¿Por qué razón nos centrábamos en la época republicana si es que hablamos de ciudadanía? Este paso de la monarquía a la república es sumamente importante. ¿Por qué hablábamos de la república?
¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hablar de la República y no hablar del imperio, si es el imperio lo que más se conoce de la época romana? Porque es donde se hubo la democracia. Ya muy bien, un término importante, el ámbito de la democracia. ¿Por qué más? Si había democracia, ¿qué significaba? Si la Que el República era pueblo tenía democrática. decisión. Perdón, de nuevo, no le escuché. Que el pueblo tenía decisión. Ya, que el pueblo tenía o toma decisiones. Ya, muy bien. Dentro de esta consideración, entonces, tomamos en cuenta esta postura para ir entendiendo realmente el ámbito de lo que es la República Romana. De lo que vamos tomando en consideración. Ya, hemos tomado en cuenta esta época, hemos revisado cómo se fue dando propiamente la historia de Roma, cómo se fue puntualizando la perspectiva hasta llegar a la época tanto republicana y luego imperial. ¿Quién era el que gobernaba realmente en la época republicana? Decimos el pueblo, pero viene desde la época de la monarquía un grupo de personas que toman las decisiones realmente. ¿Cómo se llama este grupo de personas? Patricio. Ya, los patricios, que se conformaban en un grupo llamado el Senado. ¿Sí? Ya vamos a las clases sociales. El Senado estaba conformado por ¿qué personas? Nos decía el video. El Senado viene desde la época de la monarquía. Ellos decidían quiénes eran los que iban a gobernar y comenzaron a tener tanta fuerza que realmente se impusieron a los monarcas, los expulsaron al último monarca y comenzaron a escuchar las decisiones del pueblo. Bien, vamos entonces a ir considerando esto como resumen de la clase anterior. Partamos desde aquí. Dentro de esta época republicana, basada en la división de poderes, que es uno de los elementos fundamentales de toda república, la República Romana, además de ser democrática, de aquí ya comenzamos el tema del día de hoy. Entonces, si necesitan ya, o si se preguntan desde dónde comenzamos a implementar nuestra clase como tal, entonces desde este momento, por favor. La República, además de ser democrática, es decir, escuchar principalmente al pueblo, no en todas las decisiones estaba el pueblo, pero se escuchaba al pueblo, para tener una consideración importante de lo que es la República, se debe implementar la división de poderes. Esto es particular de toda república. Las repúblicas dividen los poderes. ¿Y cuáles eran la división de estos poderes? El control del gobierno y el equilibrio del poder era compartido entre tres instituciones. Se dividían tanto en magistrados, en el Senado, y en los comicios. Estos eran los tres poderes. ¿Cuáles son los poderes que tenemos en la actualidad en el Ecuador? ¿Cuáles son los poderes que tenemos hoy en el Ecuador? A ver esta consideración, si no podemos olvidarnos.
El ejecutivo, legislativo, Ejecutivo, legislativo, ¿cuál más? judicial y el Judicial. Electoral Electoral y la y transparencia. de transparencia y control social. El Ecuador en la actualidad tiene 5 poderes o funciones del Estado, 5 partes de este Estado. ¿De dónde proviene entonces dividir las funciones del Estado? Que cada una de las partes tome en cuenta las decisiones sin que sea una sola cabeza, es de la época republicana en Roma. La República Romana ya dividió los poderes. ¿Qué función cumplían los magistrados o cónsules? Gobernaban y eran 2 que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuenta al Senado, muy parecido a las perspectivas del Ejecutivo. Los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Si hablamos propiamente de la época republicana en esta división de poderes, vamos a ver su función. Entonces, los magistrados o cónsules eran elegidos para encargarse de esta dirección y administración. Observaban, cuestionaban, se les elegía entre pares para poder tener una perspectiva complementaria. Prácticamente cumplían las funciones ejecutivas, legislativas, de manera conjunta, por separado dentro de estas consideraciones, dependiendo de la toma de decisiones, pero de fondo era quienes se encargaban de la dirección y administración de lo que es propiamente este Estado. De ahí tenemos el Senado. Ellos daban cuenta al Senado, ellos rendían cuentas al Senado. Propiamente vamos a ver qué conformación, qué función cumplía el Senado romano. Dentro de esta consideración, entonces, propiamente la ciudadanía romana jugaba un papel fundamental en una condición social privilegiada, que ya vamos a ver los estatus que tenían, pero de todos modos esta división permitía tener una primera consideración, una primera perspectiva. El Senado asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobaba las decisiones de la Asamblea Popular, llamaba a comicios donde generaban las leyes. Los senados, como nuestra Asamblea, como en algunos otros países también existen los senados, tienen esta consideración de ir guiando a los magistrados, en el caso. Tuvo diferentes conformaciones a lo largo de la historia, pero era una institución política que su organismo y los miembros eran elegidos por voto, y podemos tomar en cuenta que asesoraba manejaba la política exterior y el tesoro público. Eran los que mayor poder tenían. Recuerden que en el video nos decía que realmente quien manejaba la Roma republicana era el Senado, que este Senado ya venía de la época de la monarquía y que fueron quienes expulsaron al último monarca e implementaron la época republicana.
Aquí hablamos que se da realmente la democracia gracias al Senado. Aquí se da el ámbito de la democracia. Porque se tomaban decisiones sobre las leyes, se tomaban decisiones a través del voto. Aquí participaban patricios y plebeyos. Dentro de esta consideración, entonces, la parte más importante es el Senado. Un comicio, en cambio, era una asamblea del pueblo. En la que se decidían todas las acciones a tomar en pro de la sociedad y en contra de quienes no correspondían al respeto de la normativa. Era quienes llevaban directamente las inquietudes al Senado en general. Estos comicios realmente vienen a generar este proceso intermedio entre el pueblo hacia la toma de decisiones. De fondo, como les decía, quienes mayor poder tenía era el Senado, y el Senado se fue conformando como una élite. En la República, la sociedad romana estaba dividida en 3 clases sociales: los patricios, plebeyos y esclavos. Quienes formaban parte del Senado, principalmente los patricios, alguno que otro plebeyo que tenga posibilidades, pero sobre todo los patricios sabemos que formaban parte del Senado. Esta era la división de poderes en la época republicana. Estaba conformada no solo por una persona, sino por equipos, por grupos de personas que tomaban decisiones, como el Senado, que era el más fuerte, o los magistrados, que eran en pares, por lo general, para tomar decisiones conjuntas. Algunas de las cosas de la época republicana se quedaron en parte en la época imperial. El emperador siempre tenía una persona que le decía que aterrice sobre sus pies, es decir, que se dé cuenta que es un ser humano y no un dios. De fondo sabemos que no funcionó del todo, pero había esta idea de sistemas de control, es decir, que el dividir los poderes era para que no solo una persona tenga todo el poder, sino que varios grupos de personas puedan acceder a la posibilidad de escuchar tanto al pueblo como las decisiones sean tomadas en conjunto. Eso era lo más importante en esta época republicana. Dentro de esta consideración, por lo tanto, vamos a ir puntualizando las clases sociales que se van tomando en cuenta en la época romana. Clases sociales. No se olvide que las clases sociales las estamos analizando en la época republicana. Posteriormente, algunos de estos elementos se eliminarán, sobre todo los patricios del Senado ya no van a tener consideración en la época imperial. Patricios, plebeyos y personas esclavizadas. Los patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en la política al ocupar cargos altos, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, eran hombres libres principalmente. Vamos a ver algunas características, pero sobre todo tenían propiedades. El video, ¿qué nos decía sobre los patricios? ¿Quiénes eran los patricios? Los más antiguos. Ya, eran por lo general los más antiguos, llegados desde el principio de la fundación romana. El pueblo que fundó propiamente Roma fueron el grupo de los latinos que generaron este proceso. Entonces, de fondo, estas personas estaban ligadas a la conformación propia de Roma. Ellos participaban en la política en los más altos cargos del gobierno.
Eran hombres libres. Los plebeyos eran principalmente el pueblo en general. Estaba compuesto por pequeños comerciantes, artesanos. Dentro de la conformación propia ya veremos divisiones más claras. Obviamente no solo existen estas divisiones internas, sino más divisiones a tomar en consideración propiamente de las clases sociales, pero a grandes rasgos tomamos en cuenta esta división importante. ¿Qué más nos decía el video de las clases sociales? Perdón, de los plebeyos. ¿Quiénes más eran los plebeyos? También eran hombres libres, por eso podían opinar, dar su punto de vista. Las personas esclavizadas, en cambio, no tenían condición de personas, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Destinados al trabajo. Esto tomaron, a mi parecer, desde el punto de vista desde la época griega. Podían opinar los plebeyos, esto no se olviden. Opinaban. Daban su punto de vista. Se quejaban, daban su punto de vista, opinaban. Esa era la condición propia del elemento a tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna consideración? Bien, jóvenes, vamos cerrando ahí. La siguiente clase vamos a revisar un video de la división de las clases sociales para que esté mucho más clara esta perspectiva y tengan en cuenta sobre todo la idea que estamos aquí puntualizando. Con eso vamos a cerrar esta clase. Como les digo, la siguiente clase estaremos viendo sobre el tema de clases sociales para que vean las divisiones que aquí se van presentando. Con eso cerramos.